Les doy la bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea bastante poderosa: cómo aprender a ver el mundo con más claridad estadística. O sea, cómo ir más allá de nuestras primeras reacciones para entender el verdadero contexto de las cosas. Seguro que recordamos este cuento, ¿no? Al pollita le cae una bellota y de inmediato piensa que es el fin del mundo. Es una anécdota perfecta para introducir una tendencia que tenemos todos, la de sacar las cosas de proporción cuando nos enfrentamos a un hecho aislado. Y es que es muy fácil caer en esa trampa. Vemos una noticia que nos alarma, nos pasa algo y de repente parece que todo el mundo está mal. Es una reacción puramente emocional, sin esa pausa necesaria para ver el panorama completo. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar esto? Bueno, la primera herramienta clave es algo simple: aprender a pensar en proporciones. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo muy práctico. A ver, tenemos esta pregunta. Antes de mirar los datos, ¿qué nos diría la intuición? Vamos a ponerla a prueba. Bien, aquí están los números, así en bruto. A primera vista, el condado de Washington tiene 112 delitos de drogas, que es mucho más que los 42 de Jefferson. La respuesta parece obvia, ¿cierto? El problema más grande está en Washington. O quizás no. Para encontrar la respuesta real, tenemos que entender este concepto, la proporción. No se trata solo de contar números absolutos, sino de ver qué parte representan del total. Esa es la clave para darles el contexto correcto. Y aquí es donde todo cambia. Cuando calculamos el porcentaje, la historia da un giro total. Resulta que más del 93% de los reclusos en Jefferson están ahí por temas de drogas, mientras que en Washington es el 75%. O sea que en proporción, el problema es mucho más intenso en el condado de Jefferson. Este pequeño ejercicio nos lleva a una idea mucho más grande, más potente que un simple cálculo. Nos introduce a lo que se conoce como la imaginación estadística. Esto es, básicamente, la habilidad de ver el bosque completo, y no solo un árbol. Es entender que un solo evento, ya sea un delito o una noticia sorprendente, es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Es poder preguntarnos, bueno, pero ¿qué tan común es esto en realidad? Miren este número. Esta es la probabilidad anual de morir porque te caiga un rayo. Es un porcentaje tan, pero tan pequeño que es casi imposible de imaginar. La verdad es que no nos dice mucho, ¿sí? Es que nuestro cerebro simplemente no está hecho para entender porcentajes así de chiquitos. Y es justo aquí donde el pensamiento estadístico nos echa una mano para traducir algo tan abstracto en algo que podamos entender. Aquí vemos cómo lo hacen. En lugar de un porcentaje que confunde, lo convierten en una tasa, casi 3 muertes por cada 10 millones de personas. O, mejor aún, en una probabilidad que sí podemos visualizar, 1 en 3.4 millones. De repente, el riesgo se siente real y entendemos su verdadera escala. Y esta pregunta nos lleva a otro nivel, porque un número por sí solo no significa nada. Si es alto o bajo, depende totalmente de contra qué lo estemos comparando. Pensemos, por ejemplo, en la tasa de mortalidad infantil. Una tasa de 8.6 en Estados Unidos es mucho más baja que el promedio mundial, que es de 70. Pero si la comparamos con otras naciones industrializadas como Japón, con 4.4, o Suecia, con 6.2, la perspectiva cambia por completo. El contexto lo es todo. Ahora vamos a ver cómo esta forma de pensar nos puede ayudar a desmentir mitos y a separar los hechos de la ficción en un caso histórico muy interesante. En medio de una época de muchos cambios sociales, surgió una idea muy fuerte: que los disturbios en las ciudades no eran espontáneos, sino que eran parte de una conspiración comunista para desestabilizar el país. Para muchos era una explicación que tenía sentido y que además daba mucho miedo. Pero claro, cuando los investigadores se pusieron a ver los datos, se encontraron con una historia muy diferente. La tal conspiración simplemente no aparecía. De hecho, el número de simpatizantes comunistas era muy parecido en todas las ciudades. Los factores que sí explicaban los disturbios eran problemas locales, muy tangibles, pobreza, falta de servicios y un punto clave: la brutalidad policial. Al final, los datos desenmascararon la ficción. Y así llegamos al final de este análisis. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos podemos llevar de la imaginación estadística?
El punto central es este. No se trata solo de hacer cuentas, es una forma de pensar, una herramienta para dudar de forma saludable. Nos permite poner en pausa esa reacción emocional, analizar el contexto y formarnos una opinión basada en evidencia, no solo en anécdotas o miedos. Y con esto cerramos. ¿Qué creencias populares o verdades que aceptamos todos los días se verían diferentes si les aplicáramos este filtro de proporción y contexto? La imaginación estadística nos invita a cuestionar y, sobre todo, a entender un poquito mejor